Santiago, capítulo 4. Si es la misericordia de Dios, vamos a cubrir los versos 11 y 12. El Señor es bueno y poderoso. Estudiar y adentrarnos en el libro de Santiago realmente ha sido una gran bendición para mí. Y sé que ha sido bendición para nosotros el adentrarnos y confrontar ciertas áreas de nuestra conducta como creyentes. Sabemos y sé que hemos sido confrontados por la palabra de Dios en este libro y no hemos terminado. Lo que significa que vamos a continuar adentrándonos en ciertas conductas, ciertos comportamientos que como cristianos muchas veces permitimos en nuestras vidas, pero que no son correctos, y Dios en su misericordia se encarga de traernos luz en estas áreas para que nosotros podamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y crecer como creyentes. Antes de leer la palabra, permítame quitarme esto de aquí que me está ahorcando sin darme cuenta. Y vamos al libro de Santiago 4 para leer los versos 11 y 12. La palabra del Señor dice así: Hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un dador de la ley y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Y ese mismo va a ser el tema de este mensaje, esa pregunta que Santiago, esa pregunta retórica que Santiago utiliza al final del verso 12. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres que juzgas a tu prójimo? ¿Quién eres que juzgas a tu prójimo? Vamos a orar una vez más. Señor amado, te doy gracias, te doy gloria. Me rindo a tus pies, Señor, para que tu mensaje sea comunicado efectivamente. Te pido que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, para recibir tu palabra en esta mañana. Confróntanos, Señor, rétanos, fortalécenos y derrama tu gracia, Señor Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, vamos a tocar uno de los temas que hoy día es uno de los más conocidos, pero también de los más mal interpretados, y por eso vamos a dedicar el mensaje de hoy para solamente cubrir estos dos versos. Cuando nosotros hablamos de juzgar, de emitir juicio hacia alguien, eso es un texto que hasta el más inconverso se sabe de memoria, que dice, la Biblia dice que no juzguen, no me juzguen. Y el día de hoy vamos a adentrarnos en qué realmente dice la Biblia acerca de este tema, en juzgar a tu prójimo. Vamos a dar primero un repaso para traer un poco de contexto a estos dos versos. Luego vamos a estar indagando en qué dice la Biblia acerca de juzgar, qué no dice la Biblia acerca de juzgar. Y luego vamos a estar dando la conclusión del mensaje. Como modo de repaso en el contexto de lo que vinimos hablando específicamente en el libro de Santiago. Santiago es un libro que se compara con la sabiduría de los proverbios en el Antiguo Testamento. Esto lo hemos repetido una y otra vez. Y es importante que lo mencionemos porque hay mucha información que nos apunta hacia cómo vivir nuestra vida de creyentes. Parte principal, y se puede decir como verso principal de esta carta, se encuentra en el capítulo 2, donde nos dice que seamos hacedores de la palabra, no solamente oidores.
So, debemos poner en práctica lo que nosotros decimos creer en Cristo. Luego en el capítulo 4, las últimas 2 semanas, estuvimos cubriendo los primeros 10 versículos. Y esperemos por la gracia de Dios que el viento no me lleve el tent en esta mañana. Y si lo lleva, pues lo volvemos a poner y seguimos predicando. So, un poquito de paciencia con eso. So, en el capítulo 4, Santiago empieza a traer y a confrontar a los hermanos dispersos con respecto a la amistad con el mundo. La semana pasada hablamos específicamente en las últimas 2 semanas acerca del problema de la mundanalidad, el problema de estar conectados y tener afecto, tener compromiso con las cosas del mundo. Y hablamos del problema. El problema es nuestras pasiones que producen codicia. Empezamos a anhelar cosas que no nos convienen y al no tenerlas entra la envidia. De ahí pasa la causa y las consecuencias de la mundanalidad, y es una vida dirigida por la ausencia de la oración. Muchas veces cuando nosotros estamos siendo dirigidos por la codicia y por la envidia, es porque la oración y la vida de oración está ausente o está distorsionada. O no pedimos o pedimos mal, dice Santiago. Luego Santiago hace una fuerte acusación donde le dice almas adúlteras, queriendo decir que están comprometiendo, están siendo infieles espiritualmente con lo que dicen creer. Y claramente dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. So, no hay ningún tipo de neutralidad. O estamos con Dios o no estamos con Dios. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Esta es la dinámica que Santiago va comunicando en los primeros versos del capítulo 4 para luego dar la cura. La cura de la mundanalidad, y comienza diciendo someteos a Dios. O la cura de la mundanalidad, debemos decir primero que es la gracia de Dios. Que Dios nos ha sostenido, que Dios derrama de su gracia. Y es importante que empecemos por ahí, pero luego empieza a dar una serie de 10 verbos imperativos, donde el primero es someteos a Dios. Someteos a Dios significa que seamos obedientes a lo que Dios ha establecido. Luego dice resistir al diablo, lo cual ya mismo les doy un poco más de información acerca de eso. Y es oponerse o mantenerse en una posición firme. ¿En qué? En los estatutos que Dios ha establecido. Luego dice acercaos a Dios. No es que se trata de obra y justicia, que si tú te acercas a Dios, Dios se acerca a ti. No, está hablando a creyentes de los cuales Dios ya se ha acercado a ellos y los ha salvado y los ha limpiado. Luego le da el mandato a que limpien sus manos y que purifiquen sus corazones. Concluye diciendo afligíos, lamentad y llorar. ¿De qué específicamente? De nuestra conexión con el mundo. Si buscamos gozo y buscamos llenarnos con las cosas del mundo, debemos afligirnos y debemos llorar por esa búsqueda falsa que nosotros buscamos en las cosas del mundo. Y por último dice humillaos. Este mandato final resume todos los anteriores, cuyo cumplimiento caracteriza a la persona que posee la humildad verdadera. Y es en ese contexto donde nosotros entramos al verso 11, donde una vez más Santiago llama a los recipientes de esta carta hermanos, certificando de que han profesado por lo menos la fe que Santiago tiene, que es la fe de Jesucristo. Recordemos que esta carta de Santiago es bien paralela a lo que es la enseñanza de Jesús, específicamente en el Sermón del Monte. Y lo vamos a continuar viendo. Eso dice hermanos, verso 11.
no habléis mal los unos de los otros. Aquí está trayendo un poco de luz a lo que realmente estaba sucediendo dentro de las iglesias y dentro del cuerpo de creyentes, que los hermanos estaban hablando mal los unos de los otros. Y esto es un tema repetitivo que hemos visto en el libro de Santiago. Porque en el libro de Santiago, en el capítulo anterior, hablamos y presentamos lo que Santiago expone acerca de la lengua, de lo que hablamos y de la importancia de tener cuidado con las cosas que nosotros decimos. Tanto es así que en el capítulo anterior, en el capítulo 2, Santiago nos había dicho que seamos pronto para oír y tardos para hablar. Vamos a dar un repaso de lo que Santiago dice específicamente de las cosas, de la lengua, de las cosas que hablamos, las cosas que decimos. En Santiago 3, el verso 3 al 5, se compara la lengua con el freno de un caballo. Hermanos, un caballo puede atropellarte como que te puede llevar a un sitio. También se compara la lengua con el timón de un barco que puede dirigirte, pero te puede extraviar. Se compara también con un fuego pequeño, que en días como hoy es bueno porque nos calienta, pero tiene la capacidad de destruir un bosque entero. Luego en Santiago el verso 6 da más ejemplos de lo que es la lengua cuando se usa fuera de lugar y dice específicamente que es un fuego que quema, es un mundo de iniquidad, es una puesta entre los miembros, la que contamina todo el cuerpo. La lengua es la que inflama la rueda de la creación, inflamada o auspiciada por el mismo infierno, por el mismo infierno. Hermanos, esto no es cosa simple o que podamos agarrar como que eso no es nada, eso no tiene mucha importancia, eso son palabras, las palabras se las lleva el viento. No, tengamos mucho cuidado. ¿Por qué? Les voy a explicar un poquito más a fondo. ¿Se acuerdan que cuando Santiago empieza a darnos estos verbos imperativos, esta cura de la mundanalidad en los finales, versos 7 hasta el 10, unos versos antes en este mismo capítulo 4, él dice, someteos pues a Dios, y después dice, resistid ¿a quién? Al diablo. Es interesante porque la palabra que se utiliza para describir al diablo no es la palabra para describir a Satanás, no es la palabra Belcebú, o no es el príncipe de las tinieblas, ni nada de eso, sino que usa la palabra diablo, del original griego que dice diabolos. Esa palabra literalmente significa calumniador, o alguien que habla mal. Por título, por definición de lo que es un diablo, es una persona que habla mal, es una calumnia, una persona que dice mentiras, alguien que ataca la reputación de otro con calumnias, con mentiras, con difamaciones, un difamador, es un detractor, menospreciador, alguien que menosprecia o menosprecia el valor de algo. Eso es un diablo. Eso es un calumniador. Eso es lo que hacemos cuando hablamos mal de alguien, emitiendo un juicio incorrecto. Por eso es que la importancia que nosotros entendamos la magnitud de lo que Santiago nos está diciendo aquí, y algo que estaba ocurriendo en la iglesia de aquel tiempo y que el día de hoy continúa sucediendo en montones de lugares, en montones de iglesias, dentro de un grupo de creyentes, hermanos. Es por las palabras malas y malintencionadas de calumniadores que iglesias se han dividido, que familias se han dividido, que existe odio en diferentes grupos, específicamente por palabras calumniadoras. Esta misma palabra la utiliza Pablo en 2 de Timoteo. Escuchen bien esto. Dice, Pablo a Timoteo dice, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles,
porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, diabolos, la misma palabra, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, amadores de placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. Pablo dice a Timoteo, a los tales, evita. Hermanos, muchas personas tienen apariencia de piedad, pero lo que sale por su boca son calumnias. Son las mismas cosas que definen a Satanás mismo. Tenemos que tener mucho cuidado y atención de las cosas que nosotros decimos de las demás personas. Tanto es así que el apóstol Pablo utiliza esta definición de calumniador con otra palabra en el libro de Romanos capítulo 1. Aquí en el libro de Romanos capítulo 1, él está describiendo lo que es la depravación del pecado del hombre. Y aquí en el verso 28 del capítulo 1 dice, y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Escuche bien, son chismosos, detractores. Palabra detractores es la palabra calumniador. Y después dice, aborrecedores de Dios. Aborrecedores de Dios. ¿Por qué le pongo tanto énfasis a esto, mis hermanos? Porque muchas veces nosotros no le ponemos el énfasis necesario. Nosotros muchas veces minimizamos como creyentes las palabras y los comentarios que decimos de otras personas. Lo minimizamos. Pero aquí el apóstol Pablo lo está poniendo al calumniador justo al lado del que aborrece a Dios. Una vez más lo leo. Dice, verso final del 29, engaños, malignidad, son chismosos. El verso 30 dice, detractores, aborrecedores de Dios. Justo al lado. Y podemos decir, no, yo no aborrezco a Dios. No, ¿cómo va a ser que usted diga que yo aborrezco a Dios? Pero tengamos mucho cuidado, porque cuando hablamos mal de alguien, estamos justo al lado del que aborrece a Dios, estamos en las mismas categorías. Y la palabra calumniador que se utiliza es para describir no a un hijo de Dios, sino para describir al diablo mismo. Con esto dicho, vamos a seguir indagando en lo que realmente dice Santiago aquí en este verso 11. Él continúa diciendo, el que habla mal de un hermano o juzga a su hermano. El que habla mal de su hermano o juzga a su hermano. Dice que habla mal de la ley y juzga a la ley. Ya vimos lo importante que es y lo malo que es calumniar o hablar mentiras de una persona. Y aquí Santiago lo iguala a juzgar al hermano. Cuando está Santiago aquí hablando de juzgar, está conectando lo que es juzgar y condenar y lo iguala a hablar mal de una persona. Si tú hablas mal de una persona, para poder hablar mal de esa persona tuviste que haber emitido un juicio de esa persona y tuviste que haber llegado a una conclusión que condena con tus palabras a esa persona. Este tema de juzgar es un tema que es altamente conocido, como le dije al principio. Y de aquí en adelante voy a enfocarme en lo que realmente significa juzgar. ¿Cómo debemos juzgar? ¿Cómo no debemos juzgar? Con frecuencia yo escucho personas que dicen juzgar es pecado.
estás juzgando. Otros que dicen, solo Dios puede juzgarme. Ahora la pregunta es, aunque eso es conocido y altamente aceptado, ¿es eso correcto? ¿Es eso lo que dice la Biblia? Voy a estar utilizando ciertos puntos que fueron expresados por el pastor Jeremy Wallo. Y voy a estar comunicando primero lo que la Biblia no enseña acerca de juzgar. Vamos a adentrarnos en este tema que es juzgar. ¿Podemos o no podemos juzgar? ¿Se debe juzgar? ¿Juzgamos o no juzgamos? Primero vamos a empezar por ahí. Vamos a describir lo que la Biblia no enseña sobre juzgar. Y número uno, la Biblia no enseña que no debemos juzgar en lo absoluto. Las personas utilizan eso no como que la Biblia enseña que no debemos juzgar, sino que lo utilizan para seguir haciendo lo que estaban haciendo. ¿Qué dijo Jesús específicamente? Jesús en Juan capítulo 7, verso 24 dice, no juzguéis por la apariencia. Y luego dice, sino juzgad con justo juicio. Hermanos, ¿quién mejor que el creyente, el que ha sido lavado por la sangre de Cristo, el que ha recibido el Espíritu Santo en su corazón, para que pueda tener el discernimiento de evaluar lo que es la verdad, de lo que es la mentira, de lo que es bueno, de lo que es malo? Nosotros como creyentes debemos juzgar, pero con justo juicio. Es el mensaje que trae en Levítico 19:15, en Isaías 11:3, en Zacarías 7:9. Nosotros sí debemos juzgar como creyentes, pero debemos juzgar con justo juicio. Número 2, la Biblia no nos prohíbe juzgar la conducta y el carácter de una persona. ¿Escuchó bien? La Biblia dice que sí puedes juzgar o debes juzgar, es parte de lo que debemos hacer como creyentes, juzgar con justo juicio, y sí debemos juzgar la conducta y el carácter de una persona. Veamos lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte, capítulo 7, verso 1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Ese es el verso más conocido que todo el mundo usa, y hasta ahí, después que leen ese verso, cierran la Biblia. No, hermanos, hay que seguir leyendo. Luego vamos a explicar un poco más ese texto, pero cuando seguimos leyendo, dice en el verso 6, el verso 1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Ya mismo les hablo de los otros versos hasta que lleguemos al 6. El verso 6 dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose os despedacen. Luego en el verso 15 dice, cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Lobos rapaces, perros, cerdos. Jesús no está hablando de un zoológico. Jesús está hablando de personas. Hay personas que Jesús las está describiendo como perros, como cerdos, y para llegar a esa conclusión hay que emitir un juicio basado en la conducta y basado en el carácter de la persona. Cuando habla de perros y cerdos, son personas que van a rechazar y van a pisotear el mensaje de Cristo, del Evangelio. Cuando habla de los lobos rapaces, está hablando de falsos maestros que distorsionan la palabra de Dios para su propio beneficio. ¿Cómo nosotros llegamos a la conclusión de que alguien es un falso maestro? Pues obviamente emitiendo un juicio de lo que la persona está diciendo, de lo que la persona está enseñando. Vemos su conducta, vemos sus frutos, vemos lo que la persona es y emitimos un juicio para nosotros determinar si lo que enseña es correcto o no es correcto. Esto es constante en las Escrituras, o sí debemos juzgar como creyentes el carácter y la conducta de las personas. Y número 3, hermanos, la Biblia no nos prohíbe juzgar a los hermanos en la fe. Al contrario, nos llama a que nosotros emitamos justo juicio de nosotros mismos dentro de la fe.
Afuera, sí, Dios se encarga. Debemos identificar a esas personas que van a rechazar, que están enseñando mal, pero adentro, hermanos, lo mejor que usted puede tener, la bendición más grande que usted puede tener dentro de la iglesia es una hermana o un hermano que realmente le ame y se preocupe por usted y le apunte al pecado que usted está cometiendo para que usted pueda venir al Señor en arrepentimiento y fe y crecer en Cristo. A veces nosotros rechazamos a aquellas personas que lo que realmente quieren es que crezcas en el Señor. Es que las escamas sean sacadas de tus ojos para que puedas ver las riquezas que hay en Cristo y no en la vida conectada al mundo. Primera de Corintios 5, del 9 al 12 dice, Pablo dice, por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los ávaros, estafadores o idólatras. En tal caso, tendrían ustedes que salirse de este mundo. Pero en esta carta, quiero aclararles que no deben relacionarse con aquel, escuche bien, que llamándose hermano, sea inmoral, o avaro, idólatra, calumniador, otra vez la palabra calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. ¿Acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? ¿No son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? Dios juzgará a los de afuera, pero ustedes expulsen al malvado que está entre ustedes. ¿Cómo podemos llegar a esas conclusiones? Obviamente hay que emitir un juicio, pero hay que emitir un juicio justo. La persona que no es creyente, que se comporta de esa forma, llamándose creyente, esa persona por su propia conducta, por sus propios frutos, va a ir demostrando que realmente no es creyente. Pero hermanos, nosotros juzgamos dentro de la iglesia y juzgamos unos a otros con el propósito de amar al prójimo y no con el propósito de pisotear la gente. Esto es una buena transición para entonces explicar cómo es que debemos juzgar. ¿Cómo es que debemos juzgar? Vamos a otra vez, como les dije, a Mateo 7, a leer esos siguientes versos. Después del verso 1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados y con la medida en que midáis se os medirá. Jesús no está diciendo no juzgues, Jesús está dando una advertencia de que si juzgas, con esa misma medida te van a juzgar a ti. Luego da un ejemplo y dice, ¿y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Número uno, hermanos, Jesús no nos prohíbe juzgar, sino que nos prohíbe juzgar hipócritamente. Jesús nos prohíbe juzgar hipócritamente. ¿Qué significa la pregunta que Jesús hizo ahí? Esto es para aquel que condena la violencia y al mismo tiempo está en guerra con sus seres queridos. Tienes una viga en tu ojo, pero estás a toda voz juzgando a aquel que usa la violencia. Esto es para aquel que condena al que roba, pero está mintiendo en sus taxes y está robando música y bajando películas sin pagar un centavo. Esto es para aquel que condena la agenda homosexual que hay en nuestra sociedad hoy día, pero mientras tanto guarda silencio y acepta la fornicación, el adulterio y la pornografía. Esto es para aquel que condena al chismoso porque considera que el chismoso aquel es más chismoso que él mismo. Hermanos, si se dan cuenta,
No estamos diciendo en ningún momento que aceptamos la violencia. Lo que estamos diciendo y lo que estamos condenando es la hipocresía de juzgar la violencia cuando estoy en guerra. No estamos rechazando y no estamos aceptando al que roba. Estamos rechazando la hipocresía del que roba en otras áreas, pero condena al que roba en áreas más visibles. No aceptamos la agenda homosexual. Claramente es pecado, por lo que la palabra nos enseña, es una distorsión a la sexualidad. Pero también una distorsión a la sexualidad es la fornicación, el adulterio, la pornografía y tantas otras ramas que muchas veces guardamos silencio. Hermanos, esto es un llamado para que nosotros nos evaluemos a nosotros mismos y que nosotros, cuando vayamos a juzgar al hermano, primero nos hayamos juzgado nosotros mismos delante de la palabra y delante de Dios, para que entonces podamos traer amor en medio del justo juicio que vamos a estar trayendo. Segundo punto dice: Jesús no nos prohíbe juzgar, pero sí nos prohíbe juzgar superficialmente. Prohíbe juzgar superficialmente. Esto es juzgar a la ligera. Juzgar por la apariencia, juzgar por lo que se ve por encimita. Esto es escuchar a alguien mencionar al Espíritu Santo y ya lo acusaste de que es un hereje carismático. Esto es escuchar a alguien hablar de política y ya acusarlo de que es un liberal de izquierda o un conservador fundamentalista sin haber escuchado, sin haber hablado. Emiten un juicio superficial. ¿Cuántos juicios son emitidos el día de hoy por solamente un post de Facebook o de Instagram o de social media? Con un post es suficiente para uno darle unfriend a alguien, para uno juzgar superficialmente. Cuando juzgamos superficialmente, estamos acusando a alguien llegando a conclusiones muy rápidas, sin tener la información suficiente. Esto es lo que hacemos y lo que sucede hoy día cuando acusamos a personas y a cristianos de haber comprometido el evangelio con la dinámica de justicia social, pero todavía no nos hemos sentado con ellos para hablar y ver qué es lo que ellos están pensando y cuáles son, pues, aprender un poquito más sobre ellos. Al mismo tiempo, juzgar superficialmente es acusar a alguien de intolerancia, odio, homofobia o misoginia por el hecho de que no piense como tú, ni porque se está dejando llevar por la corriente. Hermanos, esto se ve en todas las direcciones, en todas. Si se da cuenta, estoy dando ejemplo en todas las direcciones. Hoy día estamos altamente inundados de la dinámica política y social que está sucediendo en nuestros alrededores. Y les hablo de esto, hermanos, para que nosotros mantengamos nuestros ojos firmes en la palabra de Dios y que no se nos olvide de que somos creyentes, hijos de Dios, ciudadanos del cielo, ciudadanos eternos. Nuestra ciudadanía está con Dios y no depende del próximo presidente. Sí nos toca ciertas labores cívicas y las vamos a hacer y cada cual las lleva a cabo, pero hágalo llevando a cabo primero su labor como creyente. Pregunta: ¿damos a las personas el beneficio de la duda o inmediatamente vemos algo y rápido llegamos a las conclusiones por la apariencia? Número 3. Jesús no nos prohíbe juzgar, pero sí nos prohíbe juzgar precipitadamente. Está bien conectada a lo que es superficialmente. El que juzga superficialmente es por la apariencia y el que juzga precipitadamente juzga rápido, no investiga, no pregunta. Esto es
llegar a conclusiones sobre una persona cuando tan siquiera nos hemos sentado a hablar con ella. No juzguemos apresuradamente, sino que busquemos más información, escuchemos ambos lados de la historia, seamos prontos para escuchar y tardos para hablar. Número 4. Jesús no nos prohíbe juzgar, pero sí nos prohíbe juzgar asuntos de la conciencia. Voy a traer un texto para que podamos entender esto. Nosotros como creyentes tenemos lo que personas han llamado la libertad cristiana. Hay cosas que usted puede pensar esto o puede pensar lo otro, pero realmente no va a ser pecado, sino que es una decisión dentro de la libertad cristiana. Y por eso les digo que no debemos juzgar, llegar a juicio condenatorio con respecto a estas libertades cristianas que están conectadas a la conciencia. Romanos capítulo 14, versos 5 y 6 dice: uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda, y el que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Que si hay que cantar en la iglesia de esta forma o de esta otra forma, sí, Dios ha establecido ciertos específicos de cómo hacerlo, pero hay áreas en que no van a determinar un juicio de condenación. Que si se come esta cosa o se come aquella otra cosa, es condenación. No necesariamente. Hay libertad cristiana para que comas lo que tú quieras comer. Que si aquel bebe tal cosa o bebe tal otra cosa. Que si las rutinas que se deben hacer son estas o las otras. Que hay que orar por la mañana, hermano, hay que madrugar para orar. Sí, claro, hay beneficios si usted se levanta y madruga y ora de madrugada. Pero no significa que se va al infierno si no se levanta a las 5 de la mañana a orar. Que si aquella falda es muy larga, que si es muy corta, sí, usted demuestre la modestia. Vístase para el Señor, vístase para su esposo o vístase para su esposa, claro. Pero no significa que porque no es bajo los estándares suyos, entonces va a ser algo completamente erróneo. Sigo avanzando, la parte 5 dice: Jesús no nos prohíbe juzgar, sino que nos prohíbe juzgar los motivos de una persona. Mira lo que dice 1 Corintios 4:5, dice: por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. No podemos juzgar los motivos. Usted puede juzgar lo que ve, la conducta, el carácter, puede juzgar muchas cosas, pero la razón por la cual yo hice algo, usted no lo puede saber. Esto es una de las áreas más peligrosas y a la misma vez más comunes que el cristiano falla. Se enfoca en por qué lo hizo o por qué no lo hizo. Se enfoca en lo que dijo o lo que no dijo. Y se mete a profundizar en lo que es el motivo del corazón de las personas. Por eso es que es bien importante, hermanos, que nosotros entendamos esta parte. Nosotros no estamos llamados a juzgar los motivos. Dios se encarga de juzgar los motivos de las personas. Esto sucede mucho en las iglesias cuando viene alguien, de momento no le saluda y la conclusión es: no me saludó. Y sí saludó al hermano que estaba al lado. Significa que hay preferencia. Significa que aquí no hay amor. Significa, ¿ves? Y llegan a conclusiones muy rápidas basadas en los motivos de la persona.
esa persona dijo eso porque lo que realmente quería decir era esto otro. No, hermano, no llegue a esas conclusiones porque va a estar añadiendo veneno a su corazón innecesariamente. Yo soy partidario de que nosotros aprendamos a leer entre líneas. Muchas personas no logran comunicar lo que realmente quieren expresar, ya sea para bien o para mal. Pero cuando usted lee entre líneas y usted trata de descifrar qué es lo que me está tratando de decir la persona, no es para que usted emita un juicio de poder entender lo que la persona está tratando de decir. Cuando usted lee entre líneas, usted es llamado a preguntar y buscar más información. Pregunte. Antes de emitir un juicio, antes de ofenderse, antes de sentirse que le fallaron y que le hicieron algo en su contra, pregunte, hable, no emita el juicio. Número 6. Jesús no nos prohíbe juzgar, pero sí nos prohíbe juzgar con autosuficiencia. ¿Qué es eso? Perdón, con autojusticia, no autosuficiencia, con autojusticia. Esto significa, hermanos, cuando nosotros operamos de manera legalista, cuando nosotros añadimos a la ley de Dios y después queremos que las personas hagan lo que nosotros estamos haciendo. Yo uso la Biblia de las Américas, esa traducción de la Biblia de las Américas, y si usted no usa la traducción de la Biblia de las Américas, usted está mal. Eso es juzgar con autojusticia. Esto muchas veces sucede, mis hermanos, cuando nosotros estamos pendientes a las otras personas y no a nosotros mismos. Cuando no nos evaluamos, y esto se ve de dos formas específicas. Cuando nosotros juzgamos con autojusticia, es cuando usualmente escuchamos un mensaje o una exposición de la palabra y rápidamente pensamos en alguien. Yo creo que a todos nos ha pasado. Escuchamos al predicador y decimos, si fulano estuviera aquí. Ese mensaje es para fulano y para aquel y para aquella. Pero no para mí. Muchas veces leemos la palabra buscando a quién se la vamos a aplicar, ignorando que cuando leemos la palabra debemos mirarnos a nosotros mismos, porque es a ti que Dios te está hablando cuando lees las Escrituras. Por el contrario, hay personas que cuando juzgan con autojusticia, en vez de apuntar a otras personas, se van al otro extremo y dicen, el pastor está diciendo eso por mí. De seguro que es por mí. Hermanos, nosotros tenemos una bendición en la iglesia. Y es que hemos entendido la importancia de predicar expositivamente. De predicar la palabra de Dios verso por verso, extrayendo el significado de lo que Dios quiso en ese verso específico. Muchas veces no estamos brincando de un texto a otro, estamos enseñando sobre un libro completo. Y eso es específicamente lo que estamos haciendo hoy día. Estamos en el mensaje número 14 de la Epístola de Santiago y hoy nos tocó el verso 11 y 12. Si las cosas que he dicho le aplican directamente a su posición, a lo que usted está viviendo, recíbalo como una enseñanza y como una disciplina y como un llamado de parte de Dios a que vengas a Él en arrepentimiento y fe. La palabra de Dios, cuando se predica desde el púlpito, el predicador, o por lo menos en mi caso, yo no estoy pensando en personas específicas, estoy extrayendo el mensaje que está en la Escritura. Y claro, nos va a dar, nos va a bofetear muchas veces, nos va a dar duro, nos va a confrontar. Pero eso es lo que hace un padre amoroso que ama a sus hijos y los corrige. Por último, hermanos, y bien importante para ir concluyendo, Jesús no nos prohíbe juzgar, sino que nos prohíbe juzgar duramente y sin amor. Escuchen lo que dice Pablo a Tito en el capítulo 3, los primeros 5 versos. Dice,
Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres, porque, escuche bien, porque nosotros también, en otro tiempo, éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y renovación por el Espíritu Santo. Hermanos, ¿qué les quiero decir con este último punto? De que cuando juzguemos no podemos olvidar dónde estábamos cuando Dios nos alcanzó. Porque todos nosotros estábamos perdidos en nuestros deleites, en nuestras pasiones, en nuestro pecado. Y de ahí Dios nos limpió y nos salvó, no por nada que nosotros hubiéramos hecho, sino por lo que Cristo hizo. Y entonces cuando nosotros vamos a compartir el amor de Dios, ¿se nos va a olvidar lo que Dios hizo por nosotros? No, con el mismo amor que Él nos ama a nosotros, con ese mismo amor nosotros ayudamos, levantamos, limpiamos, guiamos y perdonamos. Pero si tú, y continúa el libro de Santiago, en el verso 11 continúa diciendo, pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Pregunta, ¿a qué ley se refiere Santiago? Ya que hemos entendido lo que es juzgar y lo que no es juzgar. ¿A qué ley se refiere Santiago en este verso 11? Santiago mismo lo había dicho en Santiago 2, capítulo 8. Capítulo 2, verso 8, disculpen. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. El mandamiento más importante es amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Esa es la ley que Santiago se está refiriendo. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Que si, acuérdense, calumniar, hablar mal, emitir juicio. Si yo emito un juicio basado en calumnias y mentiras hacia una persona, significa que no estoy amando a esa persona. Pero el mandato de amar a esa persona es la ley perfecta de Dios. Pero ¿qué es lo que sucede? Que como personas y como parte de la influencia del pecado en nuestras vidas, nosotros vemos que alguien hace algo en contra de nosotros y rápido emitimos un juicio calumniador hacia esa persona, porque lo que vemos de esa persona va por encima de lo que Dios dijo. Cuando nosotros hablamos mal de alguien, hermanos, y emitimos un juicio erróneo, lo que realmente estamos haciendo es nosotros mismos violar la ley de Dios al no amar a ese hermano. Es nosotros mismos decir, Dios, tú tienes la ley de que yo lo ame a Él, pero lo que Él me está haciendo ahora mismo merece que yo hable mal y emita un juicio de esa persona. Olvídate de eso de que amar al prójimo en este momento. No voy a amar al prójimo, voy a yo mismo determinar la ley que voy a estar llevando a cabo. Santiago dice, cuando haces eso, te conviertes en juez de la ley. Después en el verso 12 dice, solo hay un dador de la ley y juez, que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? ¿Quién eres que juzgas a tu prójimo? Hermanos, estamos llamados a juzgar con justo juicio. No estamos llamados a escoger la ley de Dios que nos gusta y rechazar la que no nos gusta. Estamos llamados a someternos, entendiendo lo que Dios hizo por nosotros. Yo quiero que usted se vaya de aquí entendiendo lo que
alguna carretera que dice speed limit 35 millas por hora, pero usted lee el speed limit 35 millas por hora, pero usted llega a la conclusión de que esa carretera está muy vacía y es muy amplia como para que usted solamente maneje a 35 y usted dice no, voy a manejar a 45 o a 55 y no es peligroso. ¿Qué es lo que usted está haciendo ahí? Usted está ignorando la ley, usted está imponiendo su propia ley sobre lo que está haciendo. Esto es algo que muchos de nosotros hacemos hasta sin darnos cuenta. Y muchas veces hasta sin darnos cuenta estamos hablando mal de alguien, diciendo, la ley de Dios es amar al prójimo, pero en este momento yo me convierto en juez para crear mi propia ley y emitir un juicio erróneo sobre esa persona. Isaías 33:22 dice, porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro rey, Él nos salvará. Hermanos, usted no puede, ni yo, podemos salvar a nadie, pero tampoco podemos condenar a nadie. El juicio que emitimos es un juicio de restauración hacia las personas. Y no es un juicio de condenación. Dios se encargará de eso. Por último, quiero leer unos versos que sirvan de aplicación personal para nosotros. Y el primero se encuentra en Gálatas 6:1, que dice, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlos en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hermanos, amémonos los unos a los otros. Estemos pendientes y tú que estás en el otro lado, en que estás recibiendo este juicio, preséntalo delante de Dios y evalúa cuánta verdad hay en ese juicio. ¿Ese juicio es justo? ¿O inmediatamente vas a sentir el rechazo y vas a poner el escudo para no recibir lo que a lo mejor Dios mismo está permitiendo a través de esa persona para que tú puedas venir a los pies de Él? Más adelante en Santiago, el próximo capítulo 5, versos 19 y 20 dice, hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Concluyo con dos citas. La primera la voy a leer, pero la voy a corregir. La Madre Teresa de Calcuta en cierta ocasión dijo que cuando nosotros juzgamos a las personas no tenemos tiempo para amarlas. Pero esto es incorrecto, porque Jesús enseñó que juzgar bien es parte de amar. Uno no ama o juzga, no, uno juzga bien demostrando el amor. Las personas que aman dicen la verdad y se confrontan con el Evangelio. Hermano, si usted ve que hay alguna conducta, algo que yo estoy haciendo erróneo, yo les pido en el amor del Señor que usted me lo diga. No me deje caminando a ciegas en algo que es pecado. El que ama realmente va a comunicar este tipo de cosas con amor. Y por último, el pastor puritano John Owen dijo lo siguiente: en cuanto a juzgar y condenar a los demás, solo hay una forma de hacerlo sin ofender. Y esto está relacionado a nuestra propia vida. La práctica de la santidad juzga a todas las personas no santas en su propio rostro. Hermanos, amemos al que está al lado nuestro. Amemos a los hermanos. Prediquemos el Evangelio, pero vivamos el Evangelio. Cuidado con las palabras que nosotros emitimos.
y oremos para que nosotros podamos manifestar y mostrar el amor de Dios en nosotros. Oramos. Padre Celestial, te doy gracias una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es confrontativa, pero es un refrigerio para nuestra alma. Señor, yo te pido que tú nos ayudes a que vengamos a ti, Señor, en arrepentimiento y fe, para que podamos darnos cuenta, Señor, de las faltas que nosotros llevamos a cabo en nuestras vidas. Guárdanos, Señor, de calumnias, de hablar mentiras, de hablar chismes, de hablar cosas que no son para edificación. Y ayúdanos, Señor Jesús, que podamos darte gloria con nuestra vida, amando y juzgando con justo juicio para la edificación de nuestros hermanos. Yo le pido que usted tome unos segundos para evaluar si hay algún área de este mensaje en que el Espíritu Santo haya traído convicción. Usted mismo ahí donde está, que usted ore al Señor por arrepentimiento y fe de que nosotros tenemos la invitación abierta de parte de Dios para que a través de su Hijo nos acerquemos a Él, dándole la espalda a nuestros pecados y creyendo que solo en Él hay salvación. Señor por este mensaje, gracias al Señor por su palabra, y le pedimos al Señor que Dios trabaje en nuestro corazón y que haga que su palabra dé fruto en nuestro corazón, no solamente sea de oído, sino que Dios obre en nuestro corazón. Pongamos nuestros ojos en Jesús. Vamos a cantar con tus ojos en Cristo, vamos a cantar las dos veces. Pongamos nuestros ojos. Hoy en día. Dios le bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Les exhorto a que meditemos en esta palabra durante esta semana. El día de hoy les exhorto a que nos acompañen en la Iglesia Park. Vamos a estar allí desde las 4 de la tarde. Va a haber una actividad para celebrar el aniversario de la iglesia. Luego a las 6 tenemos el servicio en español. Les exhorto a que nos acompañe, obviamente si puede, para que esté con nosotros, y si no, pues entonces estamos esta semana en el estudio de jóvenes a las 7, virtualmente, de niños a las
a las 8 y las damas continúan con sus estudios bíblicos el sábado a las 8:30. Que Dios les bendiga, mis hermanos, Dios les guarde, que tengan un día bendecido. Romanos 11:36, porque a Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Amén.